is the father of our faith. Abraham es el padre de nuestra fe. And what happened on this mountain Y lo que pasó en esta montaña is very important. es muy importante. And in the book of James, En el libro de Santiago what is the right? Yeah, it says dice, that this was like a That's a move. Can fix this for me, please. You got this? Don't drop it. There it is. Thanks. So in book of Santiago, book of James, en el libro de Santiago there is this verse that people use it often incorrectly. hay un verso que generalmente la gente lo usa incorrectamente. Incorrectamente. And is it incorrect? And then if you know the context of Genesis chapters 15 through 22, you're not confused. Si tú conoces el contexto de Génesis capítulos 15 al 22, entonces ya no te vas a confundir con este versículo de acá. In James 2, De Santiago 2, it says it basically says you have to have faith, and then your faith has to have works. que básicamente dice que tienes que tener fe y tu fe tiene que tener obras. Verse 20. En el verso Do 20, you want to know, O foolish men, the faith without works is dead? ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Okay, so legalistic messages sometimes, legalistic people say, you're saved by grace, but your faith is dead without good works. So where are your good works? La gente legalista con su mensaje dice pues que tienes que tener fe porque la fe sin obras es muerta, así que tienes que, una vez que eres salvo por fe, después tienes que hacer obras. Yeah, where are your works? ¿Dónde están tus obras? Right. And it says in verse 21, was not Abraham our father justified by works when he offered Isaac his son on the altar? Verso 21 dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? That's a verse that's like, whoa, how does this fit into my theology? Es un verso que pues me genera la pregunta, ¿cómo encaja esto en mi teología? It does say Abraham was justified by works here. What can I? Si acá dice que Abraham fue justificado por sus obras, What can we say about that verse? ¿qué podríamos comentar acerca de este verso? But it says, when he offered up his son on the altar. Y además dice cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. So what chapter is he talking about in the book of Genesis? Entonces, en esta parte, ¿de qué capítulo de Génesis está hablando? Yeah, 22. Del capítulo 22. When he offered up his son Isaac. That's 22. Cuando ofreció a su hijo Isaac en Génesis 22. So you can take your pencil. Ahora tomen un lapicero You can put Genesis 22 there. y escriban ahí Génesis 22. I do. Yo lo hago. Talks about Genesis 22. Está hablando de Génesis 22. When he offered his son up on the altar. Cuando ofreció a su hijo sobre el altar. Verse 22. Ahora aquí, verso 22. Do you see the faith was working together with his works, by which works faith was made perfect? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? And the scripture was fulfilled which says, Abraham believed God, and it was accounted to him for righteousness, for he was called a friend of God.
Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Abraham believed God, Entonces Abraham creyó a and Dios it was accounted to him for righteousness. y le fue contado por justicia. What chapter is that from Genesis? ¿En qué capítulo de Génesis está esto? 15, very good. So take your pens. Entonces pen. ahora escribe Genesis 15 there. en este verso, escribe Génesis 15. Okay. Now, how many years have passed between the two chapters? Entonces, ¿cuántos años transcurrieron entre estos dos capítulos? This is how we wrote it on the board. Está escrito en la pizarra. Okay. A lot of years, actually. Varios años en realidad. Okay. Varios. Look at it. He was justified here, Dice aquí que él fue justificado right here, aquí. and we don't know how many years have passed between chapter 15 and 16. Y no sabemos cuántos años transcurrieron entre el capítulo 15 y el 16. Okay, we don't know. No sabemos. But let's say he was 86 when he was justified. Pero, Let's say. pero digamos que en capítulo 15 tenía 86 años cuando fue justificado. Okay, he's 86. Ahí tenía 86. When is Isaac born? ¿Cuándo nació Isaac? How old was Abraham? ¿Cuántos años tenía Abraham cuando nació Isaac? 90 Yeah. y- 99 or 100? 99, casi 100, ¿no? Okay, so far we have 13 years. Entonces, hasta este punto tenemos 13 años. 13 years. 13 años. And Abraham has a baby. Y Abraham, después de estos 13 años, tuvo un hijito, un bebé, Okay. ¿no? He doesn't carry the wood on his shoulder. El bebé no podía llevar la madera en su hombro, ¿no? Okay. So at least 13 years more. Entonces vamos a decir que al menos pasaron 13 años más. At least Al menos. 13 more. Al menos. Okay. O 17. ¿no? Until Isaac is big enough Hasta que Isaac sea lo suficientemente capaz, ¿no? Tenga la edad to carry sacrificial wood uphill. para poder llevar la madera, ¿no? En su hombro. Maybe not 13, maybe 17. Ya no digamos 13, digamos 17 posiblemente. Okay. We don't know No se sabe exactly. exactamente. But what we know is we are talking about 26 to 30 years Lo que sí sabemos es que aquí ha transcurrido al menos 26 años, o 29, o 30 tal vez, between the chapters of Genesis 17, Genesis 15 and Genesis Han 22. pasado más o menos 30 años entre Génesis 15 y Génesis 22. Okay. And when you read the book of James, Entonces cuando lees Santiago, verse 21, el verso 21 de Santiago 2, wasn't Abraham our father justified by works when he offered Isaac his son on the altar? ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? That is a work that his faith had, Esa es una obra que fue a partir de su fe, right? His No. faith had works. porque su fe produjo obras. After 30 years Después de 30 años of his justification, de su justificación, as verse 23 says, como dice el verso 23, Abraham believed in God and it was accounted to him for righteousness. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. It's the same faith Es la misma fe by which he was justified por la cual él fue justificado, that had the works la que produjo las obras. 30 years later. 30 años después. It was not dead faith. No fue, no fue una fe muerta. Okay, it was like it had works. It had works. Su fe produjo obras. After 30 years of being justified for 30 years. Pero después de haber sido justificado por 30 años.
What is this chapter really teaching us? Entonces, ¿qué nos está enseñando Santiago aquí en realidad? If you had to say one word, Si tú tuvieras que decir una palabra, patience. esa palabra sería paciencia, Patience of God. la paciencia de Dios. There could be someone justified De que puede haber una persona que ha sido justificada who is laughing at the promises y of que God. encima se ríe de la promesa de Dios, se burla de la promesa. He's making decisions based on unbelief. Y encima toma decisiones basadas en su incredulidad. Going into Egypt, Se, lying. se fue a Egipto, mintió, ¿no? Dijo. "Mira". Then he has Ishmael. Después tuvo a Ismael. And 30 years after his justification, he has a work of his faith. Y 30 años después de su justificación, por fin se ve una obra de su fe. That is the patience and the long suffering of God. Esta for the es believer. la gran paciencia que tiene Dios, la longanimidad de Dios con el creyente. Okay, there is so much more to say about Isaac. Volviendo a Génesis, hay algo mucho más que decir sobre Isaac. But we have to move on. Pero como tenemos que seguir We avanzando, will move on. vamos a seguir, ¿no? Con la clase. And Isaac has 2 sons. Isaac tuvo 2 hijos. Do you know their names? ¿Saben cuáles son sus nombres? Jacob and Jacob y Esaú. Esau. Uh-huh. Esaú, claro. And in chapter 27, En el capítulo 27, now Isaac is an old man. Isaac Isaac is an old man. Isaac ya es un anciano. And his eyes were dim. He could not see that he called Esau his son, said to him, "My son." He answered him, "Here I am." 27:1. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor. I want to give the firstborn a blessing. Y dijo, no, quiero darle una bendición a mi primogénito. The firstborn. El It's primogénito. something precious in the family. Esto era algo muy preciado en la familia. And but Jacob, Pero Jacob he was tricky, era un poco trickster, un engañador, estafador, gran estafador. un embustero, un estafador muy bueno. And while his brother Esau was out hunting, Entonces cuando Esaú estaba cazando, he and his mother had a plan, él y su madre tuvieron un plan. and they put a sheep skin over Jacob's hand, Entonces Jacob arm. se puso, o la mamá le puso a Jacob unas pieles de cordero, ¿no? Because Esau was a hairy man. Porque Esaú era un hombre velludo, Like a sheep. tenía muchos vellos, como Whoa, that's Como a un- lot of como hair, un- man. parecía Take care un- of it. Come on, man. un carnero, parecía. You know. So Jacob is like, I'll be like my brother. My father can't see me. Entonces Jacob dijo, voy a fingir que soy Esaú, ¿no? Y como mi papá no puede ver, And he enters the presence of Isaac and he receives the firstborn's blessing. entonces finalmente él entra a la habitación de su padre y recibe la bendición, ¿no? In verse 22, Jacob when near to Isaac his father, he felt him and said, "The voice of Jacob's voice, but the hands are the hands of Esau." En el verso 22 dice, se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. You know, the voice of Jacob, but the hand of Esau. La voz de Jacob, pero las manos son de Esaú.
and Isaac blesses Jacob Entonces Isaac bendijo a Jacob. in verse 28. En el verso 28. Therefore may God give you the dew of heaven, of the fatness of the earth, and plenty of grain and wine. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Let people serve you and nations bow down to you. Be master over your brethren, and let your master's sons bow down to you. Cursed be everyone who curses you, and blessed be those who bless you. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen a ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. The blessing of the birth, the firstborn. La bendición del primogénito. It's interesting, how Jacob felt like he needed to be tricky. Es interesante cuánto Jacob necesitaba, He thought, pensaba que necesitaba actuar como un estafador, no un I embustero. would cheat, Decía, voy a hacer trampa, I would be smart, voy a ser astuto, I would get it for myself. voy a obtenerlo para mí mismo. And he really didn't have to do it, Y él realmente no tenía que hacerlo, because it was actually the plan of God. porque esto ya era el plan de Dios. If you go back while his mother was still, Rebecca was pregnant, Remontándonos al tiempo en que Rebeca estaba embarazada, God said, Dios le dijo Genesis en 25:23, Génesis 25:23, two nations are in your womb, two people shall be separated from your body. One shall be stronger than the other, and the older shall serve the younger. Dios le dijo a Rebeca, dos naciones hay en tu seno y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. So it's just Jacob, you don't need to be cheating and be the trickster. Entonces Jacob no necesita ser el estafador, el embustero, God already has it porque Dios ya te ha dado in his own control, en el control que Él tiene un plan. But we are so much like Jacob. Pero nosotros somos mucho como Jacob. I don't want to wait for the blessing of God. I want to go ahead and get it for myself. No queremos esperar la bendición de Dios, queremos ir y conseguirla por nuestra cuenta. So he goes to the land of Laban. Entonces Jacob termina yéndose a la tierra de su tío Labán, He is the trickster, que él es el estafador, ¿no? and he gets tricked. Y el estafador pues resulta siendo estafado. Smart, Inteligente, and God is smarter. pero Dios es más inteligente. And God knows how to deal with you, Jacob. Y Dios sabe cómo tratar contigo, Jacob. And he goes Entonces Jacob se va and he falls in love y se enamora with Laban's daughter. de la hija de Labán. Okay, and he is like, okay, I'm going to serve Laban for her for 7 years. Entonces Jacob dice, bien, voy a servir a Labán por 7 años por Raquel, ¿no? Okay, 7 years. 7 años. But the 7 years seemed like nothing because of the love he had for her. Pero dice que los 7 años le parecieron como nada a Jacob porque amaba mucho a Raquel, And ¿no? finally comes the wedding, Y al final llega la boda and in the morning y en la mañana he wakes up se despierta and it's not Rachel, it's Leah, y no era Raquel sino Lea, a different woman, una mujer diferente, older sister of Rachel. la hermana mayor de Raquel. And Laban says, oops, Y Labán dice, ups, what just happened there? We don't marry the younger before the older. lo que pasa es que nosotros no acostumbramos que se case la menor antes que la You can mayor. stay with me and serve me for another 7 Así que years. lo que vas a hacer es, si quieres, quedarte 7 años más y servirme por Raquel. And during these years, according to Jacob, Y durante estos años, según Jacob, Laban constantly changed his salary.
Labán le cambiaba el sueldo constantemente. Okay, smart guy, Era un tipo astuto, you know, estafador. estafador. And Jacob finally returns back to the land of his fathers. Y bueno, al final Jacob termina regresando a la tierra de su padre. And there is an incident in chapter 34. Y en el capítulo 34 ocurre un incidente. And he is not in control. Y él no tiene control de esto. And he has children. Porque él tuvo hijos, ¿no? But in chapter 37, he has a son called Joseph. Y en el capítulo 37 tuvo un hijo que se llamaba José. Joseph is his favorite son. José era su hijo favorito. Joseph receives a dream. Y José recibió un sueño. Joseph receives a dream, and it's like my father and my mother and my brothers, they are going to bow down before me. Y su sueño era pues que su padre, su madre y sus hermanos se iban a inclinar ante él. And they are like, whoa. Y ellos What are you talking about? dijeron, pues ¿de qué está hablando José? José, You think that we are going to be like bowing down before you or something? ¿crees que nosotros nos vamos a arrodillar ante ti o algo por el estilo? You know, so his brothers, started to be, they started to like dislike him. Entonces ya no le empezó a caer muy bien a sus hermanos, ¿no? They had grudges against them. Planeaban conspiraciones contra él. So what happened was that they actually sold Joseph into slavery. Así que al final lo terminan vendiendo en esclavitud a José, ¿no? In chapter 39. En capítulo 39. Joseph is sold into slavery. Entonces José es vendido en esclavitud. Actually, in chapter 37, Eso fue en capítulo 37. you can read the story. Pueden leer la historia. The brothers throw him in a pit. Los hermanos lo meten a una cisterna. Okay, and they sat down to eat. Y se sientan a comer, ¿no? And Joseph said, "Please let me out of here." Y José rogaba, déjenme salir, por favor. I want to get out of here, Quiero please. salir de aquí. And they are like, "Well, Y ellos decían, bueno, who's gonna bow down before you now?" ¿quién se va a arrodillar ante ti ahora? So what they do is they take some clothes, Entonces lo que hicieron fue que agarraron su ropa they dip them in animal blood, y la mojaron con sangre de un animal they send it back to Jacob, their father. y se la dieron a Jacob, su padre, Sorry, Joseph, some wild animal killed Joseph. y le dijeron, de alguna manera un animal una fiera mató a José. And Jacob lived a big part of his life believing that his son was dead. Y Jacob vivió una buena parte de su vida pensando que su hijo José había muerto. Trickster. El estafador Jacob Got tricked. fue estafado. And there they are eating. Y luego los hermanos estaban comiendo There's a convoy in verse 28. y viene una caravana en verso Traders. 39 capítulo 39, 37. Capítulo 37 viene una caravana de los ismaelitas, madianitas, And they sell him like a product. y los hermanos lo venden a José como un bien, un producto, ¿no? And that's how Joseph ends up in Egypt. De ese modo José termina en Egipto. And Joseph is in Egypt José estaba en Egipto in chapter 39. y en el capítulo 39 The Lord was with Joseph. 39:2. en capítulo 39 verso 2 The dice Lord was with Joseph. que el Señor estaba con José He was a successful man. y fue un hombre exitoso. He was in the house of his master,
the Egyptian. y estaba en la casa de su amo el egipcio. And his master saw that the Lord was with him, that the Lord made all that he did to prosper in his hand. Y vio su amo que Yahvé estaba con él y que todo lo que él hacía, Yahvé lo hacía prosperar en su mano. God was there with him. God was there with him. Dios estaba ahí con él. You know, God blessed Joseph in Egypt. Dios bendijo a José en Egipto, He gets in prison. pero después lo meten preso He's falsely accused. porque fue acusado falsamente. Okay, and he is one day in a house, Un día estuvo en una casa and nobody was in the house but the Egyptian's wife and he. y no había nadie en la casa, solamente estaba él y la esposa del egipcio. It says in verse 11 of 39. En el verso 11 del capítulo It 39. happened about this time when Joseph went into the house to do his work. None of the men of the house was inside. Aconteció que José entró un día a la casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa allí. Nobody was in the house but the wife and Joseph. No estaba nadie en la casa, solo la esposa de Potifar y José. And Joseph was innocent in this sense. Entonces José era inocente en este sentido, Potiphar's wife wanted to lie with him, porque la esposa de Potifar se quería acostar con él. you know. But Joseph was the man of integrity. Pero José fue un hombre íntegro Yeah, he got in prison for it. y por eso lo metieron preso, False accusation, por una acusación falsa, because nobody else was there. porque no había nadie más ahí. Great lesson for us men. Great lesson for us Es men. una muy buena lección para los hombres. You know, you don't want to be accused. Si no quieres que te acusen, You know, you just are not in a woman in a house alone entonces no estés con una mujer a solas en una casa or in a car. o en un auto, ¿no? With a woman who is not your wife. Con una mujer que no es tu esposa, obvio. You know, so it's a very good lesson for us to learn. Esa es una buena lección para que aprendamos. But Joseph is in prison because he didn't know this doctrine. Entonces José fue metido preso porque él no sabía esta doctrina, ¿no? All right, ¿De acuerdo? he messed up. Se metió en un lío. He is in prison, Estaba preso, but God was with Joseph. pero Dios estaba con José. 39:21. En versículo 21, The Lord was with Joseph Yahvé estaba con José and showed him mercy. y le extendió su misericordia He gave him favor in the sight of the keeper of the prison. y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. And Joseph is restored. Entonces José después es restaurado He interprets visions, porque interpretó los sueños, las visiones, and he becomes the Pharaoh's man. y gracias a eso llegó a ser un hombre del faraón, And Pharaoh also has a vision porque el faraón también tuvo un sueño in chapter 41. en el capítulo 41. And he didn't know what the vision was about. Y el faraón no sabía de qué trataba esta visión. And Joseph says, "Well, God can interpret the vision for you." Y José le dice a faraón, Dios puede interpretar el sueño para ti. But the vision is there is going to be 7 years of prosperity and 7 years of famine. La visión consiste en 7 años de prosperidad y 7 años de hambre. Chapter 41, verse 28. Capítulo 41, verso 28. And Pharaoh is so impressed. Y el faraón estuvo tan impresionado He said, "Okay, how are we going to survive this?" que dijo, ¿y ahora cómo vamos a hacer para sobrevivir esto? Joseph says, "Here is the plan." Y José le dice, aquí está el plan, And mira. he has an economic plan. Entonces José tuvo un plan económico How to survive
in bad situations. de cómo sobrevivir en esta mala situación. How to gather the grain during the 7 years of prosperity. Lo que hay que hacer es acumular los granos en estos 7 años de abundancia. Economics. La economía. You know, God gave Joseph supernatural wisdom. Dios le dio a José una sabiduría sobrenatural How to make economic decisions. de cómo tomar decisiones en cuanto a economía. The famine was so bad Y el hambre era tan intensa, tan mala, that all the land was coming at the end to Pharaoh, to Joseph, for bread. que al final los mismos egipcios de la tierra de Faraón venían a José para comprar comida, alimentos. Even his brothers, Inclusive sus hermanos vinieron, ¿no? they came from Canaan. Vinieron de Canaán We heard that there is bread in Egypt. y dijeron, bueno, hay comida en Egipto, ¿no? They didn't know that was their brother. Pero ellos no tenían la más mínima idea de que su hermano estaba ahí. And Joseph sees them. Hey, Entonces they're my brothers. José los vio y dijo, oye, mira, están mis hermanos. But Joseph didn't have his Jewish clothes. Y José pues ya no usaba ropa judía, ¿no? He's got an Egyptian clothes. Él usaba ropa egipcia, A person who is #1 officer in Egypt. porque era un oficial, era el número 1 de todos los hombres de Egipto. The colorful robes, you can imagine. Imagínense todas las mantos, estas coronas que tenía de oro. To his brothers through an interpreter. Y además hablaba en la lengua egipcia y por eso tenía un intérprete que traducía a sus hermanos. And his brothers don't recognize him. Y sus hermanos no lo reconocieron, pues, ¿no? Chapter 41, verse 57. Capítulo 41, verso 57. So all the countries came to Joseph in Egypt to buy grain because the famine was severe in all the land. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Verse 6. En el verso 6 de Joseph's brothers came and bowed down before him at the end of the verse. 41. 42:6. En 42:6 dice que José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra, y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. 42:8. 42:8. Joseph recognized his brothers, but they didn't recognize him. José pues reconoció a sus hermanos, pero ellos no le reconocieron. You know. But then he reveals himself. Pero después él se les revela, se les muestra. He's playing with them a little bit, Y se puso pues a jugar un poco con ellos, ¿no? you know. And he wasn't angry at his brothers, Pero él no estaba enojado con sus hermanos, but he had a desire toward his brothers. sino que él tenía unas ganas, un deseo de estar con ellos. Chapter 43, Capítulo 43, verse 30. verso 30. Now his heart yearned for his brother. Entonces José se apresuró, 30. porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano. And Joseph made haste and sought somewhere to weep, and he went into his chamber and wept there. Y buscó donde llorar y entró en su cámara y lloró allí. Wow. Jesus, Jesús, like Joseph, Jesus was the beloved the son of the Father. como José, Jesús fue el hijo amado del Padre. Like Joseph, Jesus was teaching about who he was. Like Joseph, Jesus was teaching about who he was. Como José, Jesús fue enseñado acerca de quién era él. I am. El Padre, yo soy. Abraham saw my glory. Abraham vio mi gloria. John 8:58. Juan 8:58. Let's stone this guy. What is he talking about? Let's stone. Vamos a apedrear a Jesús. He made himself equal with God. Porque Jesús dijo que era igual a Dios.
John En 8:58. Juan 8:58. Let's stone this guy. What is Vamos, he talking hay que about? apedrearlo porque está blasfemando, It's ¿no? blasphemy. ¿Qué está haciendo? Like Joseph, Como José, Jesus Jesús, teaching, está enseñando. not his own. He received whatever the Father had him to teach. Él recibió lo que el Padre le había dado para que enseñe. And when Jesus came, his brothers, the Jews, misunderstood him. Y cuando Jesús vino, sus hermanos, los judíos, ¿no? He came to his own. De su familia no entendieron, ¿no? He came to his own, and his own received him not. Él fue John 1. a los suyos y los suyos no le recibieron, en Juan 1. And he was yearning for his brothers. Yearning. He had a desire for his brothers. Y él anhelaba, deseaba estar con sus hermanos. And he was weeping over Jerusalem, Y estuvo llorando por Jerusalén, just as Joseph was weeping over his brothers. como José lloró por sus hermanos. He was accused. Jesus is accused falsely. Y Jesús fue acusado falsamente And he was punished. y fue castigado. Yet he was innocent. Y él era inocente. But just as Joseph was raised to power, Pero tal como José fue ascendido al poder, Jesus is going to return as the King of Kings. Jesús va a retornar como el Rey de Reyes. Very soon, Muy pronto he will be here for us. estará aquí por nosotros. And the rapture will happen. En el arrebatamiento va a suceder esto. And 7 years later, 7 años después, he will come back Él va a regresar to establish his millennial kingdom. para establecer su reino milenario. In the book of Revelation chapter En 20. Apocalipsis 20. And all the world, Y todo el mundo, all the nations will come to Jerusalem to worship. todas las naciones se acercarán a Jerusalén en ese entonces para adorar. And the nations that don't come to Jerusalem to worship, Y si una nación no va a Jerusalén para adorar a the Cristo, Lord will not send rain. dice que el Señor no va a enviar la lluvia a esa zona. In the book of Zechariah, En Zacarías dice, it's like all the land coming to Joseph for food. es algo así como toda la tierra yendo a José, acudiendo a José para que les dé alimento. And then also there is going to be a time when Jesus is revealed to his brothers. Además va a haber un momento en que Jesús se va a revelar a sus hermanos, There will be a national revival in Israel. porque en Israel va a haber un avivamiento nacional, They will recognize their Messiah, porque van a reconocer finalmente al Mesías, just as Joseph's brother recognized Joseph. como los hermanos de José lo reconocieron a él. In chapter 45, En el capítulo 45, he says, "I am Joseph." él les dijo, yo soy José. In verse 3, En el verso 3, I am Joseph, guys. yo soy José, muchachos. Hey, Oigan, hey, woohoo! Look who's here. miren quién está aquí. Joseph is. José está aquí. And he is not here with the message of Y condemnation. no está aquí con un mensaje de condenación. He says, in verse 4, Joseph said to his brothers, "Please come near me." En el verso 4, entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. And so they came near. Then he said, "I am Joseph, your brother, whom you sold into Egypt. Y ellos se acercaron y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. For now, do not therefore be grieved or angry with yourself, Ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, because you sold me here. For God sent me here before you to preserve life." porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Oh yes, people crucified Jesus, Oh sí, la gente crucificó a Cristo, but it was the plan of God pero eso era el plan de Dios, to save life. para salvar las vidas. Joseph José- had the divine perspective on his life. José tuvo una perspectiva divina de su propia vida God put me here to preserve life. y dijo, Dios me ha puesto aquí para preservar la vida. And of course they sent back to
Canaan, and they bring Jacob to the Egypt. Y por supuesto, después él envía a sus hermanos de regreso a Canaán para que vayan a traer a su papá, a su padre Jacob a Egipto, ¿no? With all the family, with carts. Y no solamente él, sino toda la familia. Por eso mandó unos carruajes, ¿no? Unos In carros. verse 46. En el verso 46. Verse 27. En el verso 27. Verse Perdón. 7. Capítulo 46, verso 27. There are 70 people that come. Dice que había 70 personas. They come from Canaan. That's the family of Jacob. They go down to Egypt. Que vinieron de Canaán. Era la familia completa de Jacob. Now, Jacob, the trickster, is in the presence of Pharaoh. Entonces ahora Jacob, el estafador, estaba en la presencia del faraón. If Pharaoh is asking him a question, El faraón le preguntó a Jacob, hey, how old are you? ¿cuántos años tienes? Hey, look at this interesting. Y mira, es interesante. Chapter 47, Capítulo 47, verse 9. en el verso 9. Jacob said to Pharaoh, the years of my pilgrimage are 130 years. Few and evil have been the days of the years of my life. 47:9. Y Jacob respondió a Faraón: los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida. Few and evil. Pocos y malos. Trickster. El embustero, estafador. Right? You will grab the blessing of God. Tú vas a agarrar, a arrebatar la You will bendición de Dios, manipulate the situation. a manipular la situación. But at the end of his life, Pero al final de su vida, 130 years, few and evil. 130 pocos y malos años. Wow. Wow. Whoa, Jacob. Jacob, So it's better to live by faith, I guess. creo que es mejor vivir por fe, supongo, ¿no? Okay. Now the Israelites are down in Egypt. Entonces ya los israelitas estaban en Egipto. Next week, La próxima we'll study semana the book of Job briefly, estudiaremos brevemente el libro de Job and then we'll continue with the book of Exodus. y continuaremos con el libro de Éxodo. How is the reading going? Are you reading the books? ¿Cómo va la lectura? ¿Están leyendo? Huh? Sí. Are you reading? ¿Están Have you leyendo? read the book of Genesis? ¿Ya leyeron Génesis? ¿Sí? Okay, good. Bueno, If Bien. you are behind, si te has quedado un poco, it's normal. es normal eso, It's ¿no? normal. But don't Sucede. give up, okay? Don't give up. Entonces, pero no te vayas a rendir. Continue reading, Continúa con la lectura and God is going to bless you. y Dios te va a bendecir. Okay? ¿De acuerdo? We're going to have fun this semester. Este semestre vamos a divertirnos mucho. Okay? One more thing. Y algo más quiero decirles. I talked with Pastor Stan, Conversé con el pastor Stan. and he's now in Baltimore. Ahora está él en Baltimore. And they just had that conference, missions conference for Cuba. Y están teniendo la conferencia de misiones para Cuba. We will pray for Cuban missions Y vamos a orar por las misiones en Cuba. because God is the one that provides. Porque Dios es el que provee. Okay? ¿De acuerdo? God is the one. His name is Almighty God. Dios, su nombre es Dios Todopoderoso. You know, Almighty God. Dios Todopoderoso. Okay, let's pray. Oremos. Father, thank you tonight Padre, gracias por esta noche. because you are faithful Porque eres fiel. and you are God Almighty. Y eres Dios Todopoderoso. You are God who provides. Eres el Dios que provee. You are God who is wise. Eres el Dios sabio. Jesus, we worship you tonight. Te adoramos, Jesús, esta noche. You were the lamb slain before the foundation of the Tú world. eres el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Father, we pray that you would hide these words in our hearts. Oramos, Padre, para que mantengas estas palabras en nuestros corazones Bless us on our way home. y nos bendigas en nuestro camino de regreso a In casa. Jesus' name we En pray. el nombre de Jesús. Amen. Amén. Good night. Buenas noches.